posición anatómica. En la posición anatómica el sujeto está en pie, recto, de frente al observador, con las extremidades superiores colocadas a los lados del cuerpo, las palmas de las manos vueltas hacia adelante y los pies asentados en el suelo. Tal como lo vemos en la figura. Términos de orientación. Superior, cefálica o craneal, arriba, que está hacia la cabeza o la parte superior de una estructura. Inferior, caudal, abajo, en dirección contraria a la cabeza o hacia la parte inferior de una estructura. Anterior, ventral, frontal, delante, lo más cercano a la parte anterior del cuerpo. Posterior, dorsal, detrás, lo más cercano a la parte posterior del cuerpo. Medial, mesial, interno, lo más cercano a la línea media del cuerpo de una estructura. Lateral, externo, lo más alejado de la línea media del cuerpo de una estructura. Proximal, lo más cercano a la unión de una extremidad con el tronco o una estructura. Distal, lo más alejado a la unión de una extremidad con el tronco o una estructura. Desde una posición anatómica, como una posición de referencia. El plano sagital es aquel que divide el cuerpo en mitad derecha y mitad izquierda. Todos los planos sagitales son cruzados por el eje medio lateral, sobre el que se producen movimientos de flexión y extensión, visibles en una persona de perfil. La primera es flexión y extensión cervical. La segunda es flexión y extensión de hombro. La tercera es flexión y extensión de codo. La cuarta es flexión y extensión dorsolumbar. La quinta es flexión y extensión de rodilla. La sexta es flexión y extensión de dorsal de tobillo. La séptima es flexión y extensión de cadera. Bueno, buenas tardes compañeros, les voy a explicar el plano frontal o coronal como se denomina. El plano frontal o coronal es el que divide el cuerpo en dos partes, una anterior y otra posterior. Lo cruza perpendicularmente al eje anteroposterior sobre el cual se producen movimientos de aducción y abducción. Abducción es todo movimiento en el plano frontal que aleja una parte del cuerpo de la línea media. Y aducción es todo movimiento en el que el plano acerca una parte del cuerpo a la línea media. Ahora vamos con abducción y abducción específicas del cuerpo humano. Abducción y abducción de la mano, o sea, son la línea media que corresponde a la línea media del tercer dedo. Cuando se acerca se le denomina aducción, y cuando se aleja, abducción. Abducción y aducción de dedos de pie. La línea media corresponde a la línea media del segundo dedo. Cuando los dedos se acercan se denomina aducción y cuando se alejan, abducción. Inclinación lateral. Los movimientos en el plano frontal se denominan inclinación lateral hacia la derecha e izquierda respecto a la línea media del cuerpo. La desviación radial y cubital de la muñeca. La prolongación de la línea media del tercer dedo con la media del antebrazo, desviación cubital y desviación radial. Plano transversal. Son perpendiculares a los otros dos y dividen el cuerpo en
de manera transversal, una parte inferior y una parte superior. Aquí compete lo que es supinación y pronación, y también rotación. Tipos de articulaciones. Cada articulación posee un arco de movimientos característicos, diartrosis o articulaciones sinoviales, cavidad articular, membrana, líquido sinovial, ligamentos y cápsula. Estos poseen mayor movimiento y se dividen en artrosis. Permiten movimientos en diferentes direcciones como son las articulaciones costofemoral. Condiloartrosis. Superficie conversas y cóncava, como en la articulación temporomaxilar. Trocleartrosis. Permite flexión y extensión y se da en la articulación femorotibial. Trocoides. Movimientos de rotación alrededor del propio eje. Se da en la articulación atloidoazoidea. Artroidas. Superficies articulares, planos y ligeros movimientos de desplazamientos. Ejemplos: acromioclavicular. Anfiartrosis. Articulaciones que tienen poco movimiento. Se subdividen en dos: sincondrosis y sinfisis. Sinartrosis. Articulación que no practica ninguna movilidad. Ejemplo: suturas, las de los huesos del cráneo. Sincracosis. El medio de unión en el músculo esquelético como la articulación escapotorácica.